Interpretando correctamente la narrativa bíblica. Alrededor del 40% de la Biblia es narrativa, en la cual se relatan situaciones cuyo propósito es exponer el plan de salvación de Dios para los hombres, por lo que la Biblia no es un tratado antropológico de la historia de la humanidad ni un tratado teológico científico que busca explicar la existencia de Dios. Es importante recordar que la mayoría de los relatos en la Biblia fueron originalmente compartidos por medio de la tradición oral hasta que hombres fueron inspirados por Dios para plasmar dichas narrativas por escrito. Tomaremos como ejemplo el relato de José, hijo de Jacob, cuya historia fue contada a los israelitas que vivieron en Egipto hasta que Moisés la registró en el libro de Génesis. Cuando estudiamos la narrativa bíblica, es importante considerar 3 niveles de narrativa, los cuales son, en primera instancia, los relatos individuales que presentan un suceso con sus personajes y escenarios para describirnos una situación o compartirnos una enseñanza. Es así que Moisés nos describe la historia de uno de los hijos de Jacob, el cual es vendido por los hermanos como esclavo y llegó a ser el brazo derecho de Faraón en Egipto. En segundo plano, es importante considerar el relato individual en el marco de la historia de la nación israelita a través de sus distintas etapas, ya sea dentro del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento. La historia de José se encuentra en el Antiguo Testamento como la parte final de los patriarcas y marcará la pauta del inicio de la ley mosaica. Finalmente, a manera de metanarrativa, se debe considerar en un tercer plano la ubicación del relato y su impacto dentro del plan de salvación de Dios. La historia de José nos permite ver cómo Dios sustentó al pueblo de Israel durante la hambruna, a través de la provisión dada por José como gobernador de Egipto, y también nos describe la llegada de Israel a Egipto como prólogo a la futura liberación de la esclavitud a la cual será sometida. En el plan divino, Dios sustenta a su pueblo y le libera de toda esclavitud. Para entender la narrativa bíblica, es necesario tener presente los elementos que la componen, los cuales son el narrador, quien conoce todo sobre la historia y por lo tanto es el responsable de la presentación de los hechos. En este caso, Moisés es quien nos describe la historia de José, hijo de Jacob, y su familia. Las escenas nos permiten seguir el proceso de la historia. En el relato de José, la historia comienza desde que se encuentra en casa, revelando un sueño que incomodará a su familia. En otra escena, él es vendido en el desierto por sus hermanos. Otra escena es la cárcel como un punto importante en la historia, en la cual cambia su situación debido a la revelación de los sueños del copero y del panadero de Faraón. Y así podemos seguir la historia en escenas subsecuentes hasta el palacio de José, donde se reencuentra con sus hermanos. Por lo tanto, los personajes en la narrativa juegan un papel central. A diferencia de otras narrativas, la Biblia no centra su atención en la apariencia visual de los personajes, presta importancia al estatus de la persona, su profesión o su designación tribal, rasgos que serán fundamentales para describir la intervención que hará el personaje principal, Dios. Los personajes suelen presentarse de manera contrapuesta, como el sufrimiento y bondad de José frente al egoísmo de sus hermanos. Al mismo tiempo, en el segundo plano, los personajes se pueden presentar de manera paralela. José en Egipto puede ser una representación de Daniel en Babilonia o de Esther en Asiria, gozando de poder para proteger y bendecir al pueblo de Dios. Los diálogos son la principal fuente de caracterización de los personajes en la narrativa y suelen ser repetidos para reforzar el mensaje de la historia. El diálogo entre José y su familia o sus compañeros de prisión muestran el don de Dios a través de la interpretación de los sueños. El diálogo posterior entre José y sus hermanos en el palacio muestra la providencia de Dios a su pueblo. La trama en la narrativa presenta un inicio, desarrollo y conclusión. Esta puede ser simple o directa, narrando tal cual la historia, o puede ser insertada, intercalando otras historias que finalmente impactarán a la historia principal, como la historia de Judá y su nuera Tamar dentro de la historia de José. La estructura de la narración presenta la manera en que las ideas son redactadas. En la historia de José,
es muy marcada la reiteración de la interpretación de los sueños y la manera en cómo José prueba el corazón de sus hermanos, ocultando su copa en los costales de alimento o pidiendo la presencia del hermano menor, todo para poder ver a su padre nuevamente. Al interpretar la narrativa bíblica, es importante evitar todo tipo de eisegesis, llevando o insertando elementos al texto que no existen en el texto mismo. Debemos evitar alegorizar las historias, otorgando significados a personajes, lugares u objetos que la Biblia misma no les otorga. Es importante tener presente el contexto histórico-gramatical para evitar descontextualizar la historia que se está narrando. Una consecuencia de este error es seleccionar un grupo de palabras para tratar de dar un significado general a diversas situaciones específicas, desviando dichas palabras del texto de su propósito original. Otro error muy común es querer extraer principios morales de todo pasaje narrativo, cuya intención original es simplemente establecer el escenario para la descripción de un evento que tendrá repercusión al momento o en un futuro. El error de personalizar una historia bíblica se da cuando tomamos la historia de un personaje bíblico para asignarlo o imponerlo a un grupo o persona en particular, convirtiéndonos en una especie de lectores mono ve, mono hace, olvidando que la historia de Abraham es de Abraham, la historia de David es de David, la historia de Esther es de Esther. Sus vidas presentan principios divinos sobre los cuales Dios nos quiere formar, pero no quiere que seamos una réplica de estos personajes. La apropiación indebida se da cuando tomamos un suceso histórico para aplicarlo a nuestros intereses personales, como querer tirar un volado con una moneda a la manera del vellón de Gedeón para preguntar a Dios si debemos realizar determinada compra o asistir a algún lugar. La apropiación falsa se da cuando aplicamos nuestra cultura a las historias de la Biblia, tratando de acomodar en ella corrientes de pensamiento contemporáneo como identidad de género, feminismo, relativismo cultural, etc. La falsa correlación tiene lugar cuando tratamos de tomar varios versículos o historias de la Biblia que no tienen relación entre sí para justificar una interpretación personal. Finalmente, la redefinición consiste en tomar sucesos o promesas dirigidas originalmente a un grupo específico en la Biblia para autoadjudicarlo por un interés personal, como pretender hacer a un lado a cualquiera que estorbe a nuestros intereses a la manera en que fueron derribados los muros de Jericó. Dentro de la narrativa bíblica, uno de los escritos que merece ser considerado de manera especial es el libro de los Hechos. En este libro, su autor Lucas describe a Teófilo la manera en que el evangelio se propagó a los judíos en Jerusalén y Samaria y después a los gentiles en Asia Menor y Roma. Es importante entender que el libro de los Hechos no es un manual para ser un siervo de Dios, ni es un manual para administrar una iglesia, determinar sus normas y disciplinas o establecer sus estrategias de evangelización. No es propósito para la iglesia de hoy ser como la iglesia primitiva, puesto que estaríamos condenados a vivir sus mismos errores y por otro lado, aunque hoy día afrontamos problemas similares a la sociedad de aquella época, también estamos frente a nuevos desafíos los cuales no podríamos atender usando el libro de los Hechos como un recetario eclesiástico. El libro de los Hechos nos muestra los principios de lo que Dios quiere para su iglesia, pero no es un tratado para ser como Pablo o Bernabé o para ser como las iglesias de Antioquía o Jerusalén. Recuerde que al interpretar la narrativa bíblica no podemos hacer reglas de aquello que no se relata. La narrativa presenta enunciados con contenido teológico, ético o práctico, descrito a veces de manera directa en un nivel llamado primario, o de manera indirecta o sugerida en un nivel llamado secundario. La narrativa bíblica emplea recursos variados como pueden ser la repetición de palabras o ideas para resaltar una verdad o condición, los contrastes entre situaciones o personajes, listado de personas, tribus, territorios, etc., situaciones de causa y su efecto, diálogos, condicionantes, cambios o giros en la historia, contrastes o intercambio de ejemplificación en las vidas de los personajes.
Las figuras retóricas son más propias en la poesía bíblica, aunque la narrativa ocupa mayormente las figuras de comparación y el eufemismo para describir o suavizar situaciones que pudieran sonar agresivas o grotescas. En la narrativa bíblica cobra especial importancia el análisis gramatical, el cual nos permite identificar al sujeto, sus características, su acción, cómo realiza la acción y sobre quién o qué recae esa acción. De este modo, evitamos adjudicar otro tipo de acciones a otros sujetos de otra manera. Llama especial la atención la forma llamada quiasmo, en la cual una idea se presenta progresando a otras, nuevamente retornar a la idea original, siendo comúnmente afectada después del proceso. La interpretación correcta en la narrativa bíblica nos permite entender el propósito de las historias descritas dentro del plan redentor de Dios para con el hombre y extraer los principios que nos permiten desarrollar una vida agradable y en obediencia a Él.